Aseguran que en Maryland algo extraño está pasando y es que, bueno, se muestra un reporte en el que Maryland escondería o tendría algo oculto. Vamos al detalle de lo que está pasando en ese lugar y pues estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. Nos pasamos directísimo de la otra transmisión. Fíjense que asegura una serie de fuentes que Maryland está ocultando un objeto exótico desconocido que pues estaría desde los años 50, se cree. Este informe aseguran que en la estación aérea naval del río Patuxnet, en Maryland, se ha acelerado desde hace una década una serie de informaciones en la que aseguran, sobre todo en los últimos meses, ¿sí?, que hay un secreto de la Marina de Estados Unidos en esa región. El secreto tendría relación a un objeto, una nave que habría sido recuperada en esa zona y que con la cual se habría experimentado desde hace ya un tiempo. Según estas mismas fuentes del Comando del Sistema Aéreos Navales, la NAVAIR, aseguran que la Marina ha tenido un objeto que analizan desde hace años para intentar reproducir su tecnología mediante ingeniería inversa. Las mismas fuentes aseguran que se han estado observando objetos voladores no humanos en las zonas en las que aseguran están intentando espiar la base. Se sospecha o que son objetos, pues vamos a decir, no identificados en cuanto a que no sabe de quiénes son, pero se cree que sería una tecnología también muy avanzada china. O sea que los chinos también estarían interesados en lo que se tiene en esa base. Según lo que reporta, la tecnología estaría siendo utilizada por Lockheed Martin, Bigelow Aerospace, que también tendría pues información relevante en esto. Los contratistas, básicamente. Si este objeto existe, si esto es real, porque evidentemente son testimonios que han estado surgiendo, sobre todo en las últimas semanas, por las próximas audiencias que van a tener los Estados Unidos. Hay que recordar que son audiencias en las que buscan entender qué está pasando con los recursos de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con estos drones que aparecen y que no tienen una identificación de quiénes son, pero que entran a zonas en las que se supone que sería imposible que entren? Está el mismo físico Hal Patuff que afirma también esta situación en la que aseguran se han recuperado al menos 10 objetos, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y que los han llevado a Estados Unidos desde hace 40 años. No, perdón, desde hace como más de 80 años. Aseguran que algunas estarían intactas, e incluso algunas de esos objetos supuestamente serían regalados. Regalados pues por alguien no humano, supuestamente. Desde el 2024, miles de reportes han estado describiendo en estas zonas, tanto en Maryland, en Pensilvania, en Washington, incluso la capital de Estados Unidos, han estado describiendo drones silenciosos del tamaño de un automóvil. Nueva Jersey fue también uno de los lugares con más avistamientos de este tipo, en la que incluso las descripciones de autoridades de la zona, incluidas las de un sheriff que aquí les comentamos, decían ellos pues que veían los objetos entrar y salir del mar como si nada, ¿no? Objetos que algunos de ellos se describen descomunales. No todos son del tamaño de un auto, hay unos que son muchísimo más grandes. En 2025, en una cumbre que participó el ejército de Estados Unidos, se aseguró pues de que estos objetos podrían ser también algunos de pruebas privadas o pruebas incluso militares. De esto tampoco se ha aclarado pues si es así, pero pues podría ser, ¿no? También. Algunos de esos objetos han sido perseguidos por los mismos militares. Entonces dices tú, pues como que está raro que si son ellos, ¿por qué se persiguen a sí mismos, ¿no? ¿Por qué esta situación de que se continúa el fenómeno, continúa, sigue por ahí, sin ninguna explicación, cuando una de las cosas que prometió Donald Trump es que llegando inmediatamente iba a explicar? Y lo único que dijo fue, todo el mundo sabe qué es eso, no se preocupen. Y ya, se acabó el asunto, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿qué es eso? Que expliquen. Y no sucedió. Ya desde 1992 empezaba a circular información y fuentes internas en las que aseguraban que en la base de Naval Air Aircraft Center Aircraft Division, la NAUCAD, habría estado desarrollando objetos o tecnología que venía de estas naves, que serían
básicamente objetos experimentales. Algunas, según esto, basadas en los objetos que se han recuperado. Desde 1992 se sabe de la presencia de este tipo de... Pero eso va mucho más atrás. El mismo exfuncionario de inteligencia del Pentágono, Luis Elizondo, ha sido uno de los mayores divulgadores en ese tema. Gente que es de adentro. Y ahí está también David Grush, entre otros personajes que son de inteligencia o que son ex de inteligencia militar. De los puestos más altos en inteligencia militar. Y te dicen, pues lo que vimos es esto. Y empiezan a dar todos los detalles y dices, bueno, esto parece... Es que ni siquiera Mulder de X-Files se esperaba una divulgación tan evidente y tan enorme, ¿verdad? Así que no nos olvidemos de ese tema. Sé que de repente no todos los días hay a lo mejor algo nuevo en este tema, pero que por lo menos desde aquí trataremos de darle seriedad a esto y también pues de no dejar de hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Y esto me parece que es un tema importante en el que no solo no se ha detenido el problema de los drones o de los WAPs o de lo que sea, sino que siguen entrando a áreas restringidas, ¿no? Aeropuertos, plantas nucleares, zonas en las que se supone que son de la OTAN allá en Europa, ¿no? Y que pues entran como Juan por su casa, supuestamente lo siguen, avisan, a partir de ahora todos los objetos se les va a disparar, que porque esto, que porque... No pasa absolutamente nada. Nada, absolutamente. No hay ni un solo giro, no hay ni un solo cambio. No hay... Cuando ha habido derribos de estos drones, han sido derribos específicamente en esta zona. Digo, si nos vamos al mapa, han sido derribos en una zona de guerra en Ucrania de algunos drones que cruzan hacia Polonia, pero drones militares, los típicos drones Shahed, ¿verdad? Incluso también que han volado hacia Rumanía, ¿no? Acá está Rumanía por acá, aunque los drones han entrado por este lado, la parte sur, ¿verdad? Desconozco si abajo uno por aquí, no dudo que se les haya pasado, y en Polonia, ¿verdad? Fuera de eso, los drones que entran más hacia la OTAN son otras cosas, ¿no? Que dicen drones, pero por decirle su nombre, ¿no? WAPs, drones, UFOs, le pueden llamar como quieran, o sea, al final no están identificados. No es como que, es el dron fulanito de tal tipo que tiene Rusia o que tiene China. No, simplemente pues lo que son el término OVNI, ¿no? Objeto volador no identificado, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando, sobre todo en esta zona, ¿no? Que es la parte más intensa en lo que es, bueno, abarcando hasta el Reino Unido, todo lo que es el mar Báltico ha estado lleno de actividad. Y dentro del noreste de Estados Unidos, ahí estamos hablando desde Washington, la misma Pensilvania, New Jersey, ¿no? Hasta pues, otros estados ya más adentro, ¿no? Ya más adentro. Y en este caso, pues el de Maryland, pues también otro caso muy llamativo, muy interesante, de cómo los objetos de repente pues siguen apareciendo y no se... Ahora sí que como dice Maussan aquí, ¿no? Y nadie hace nada, ¿no? Pues sí, pues nadie hace nada porque probablemente no pueda. Así de sencillo, ¿no? Otra cosa que también, digo, punto y aparte está sucediendo es lo que pasa con esta investigación que están haciendo en el océano los científicos de una serie de ataques que están dando por ahí. Vamos a ese tema, también está muy extraño. Aseguran que una manada de estas orcas que estamos viendo ahí, orcas rebeldes gladiador, han estado atacando barcos, que hasta ahí, miren, es relativamente normal porque ya ha estado pasando en los últimos años ese tipo de ataques. Y aquí viene lo extraño. No, eso no es lo extraño. Lo extraño es algo que va más allá del comportamiento de las mismas orcas y que los científicos simplemente dicen que nunca habían visto algo así. Según lo que reporta dentro de este informe, las orcas han desarrollado un idioma distinto al que se ha analizado por muchos años, ¿no? Los científicos han identificado una serie de lenguaje único que jamás se había registrado anteriormente entre las orcas que están atacando. O sea, algo tienen estas orcas que han atacado constantemente a los barcos, que han creado una lengua completamente nueva. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Dónde la aprendieron? Ni idea. A diferencia de los dialectos comunes entre orcas que se conocen desde hace muchos años y que se investigan desde hace muchos años,
la vocalización y el lenguaje que utilizan las orcas que están atacando esto allá para Gibraltar, allá entre España, Gibraltar, África, ¿no? Del norte, toda esa zona es donde han estado apareciendo estas orcas. Lo que más les sorprendió a los científicos que están investigando esto es que estas orcas tienen unas vocalizaciones que son el equivalente a un lenguaje totalmente único entre los humanos, ¿no? Dice, es como si de repente dentro de los humanos encontráramos que en tal lugar un grupo de personas hablan un idioma totalmente desconocido que no tiene un origen de nada más, ¿no? O sea, no es como que, mira, sí, o sea, ok, hablan un poco distinto, pero tienen un origen como estas orcas que están acá o estas que están acá. No, no, no. Estas están hablando algo que es simplemente único, ¿verdad? Usando un sonar ultrasensible, los investigadores han captado vocalizaciones totalmente inéditas. Aseguran que son 4 tipos de vocalizaciones que son completamente extrañas. Estas señales no coinciden con ningún patrón de comunicación de orca previamente encontrado. O sea que sí son algo extraordinariamente distinto. Y aquí la pregunta que se hacen es, ¿de dónde aprendieron? O sea, ¿cómo aprendieron esto? ¿De dónde o sea, cómo es que de repente nada más surgió así de la nada? Y aparte que es casualidad o no, que son las orcas que se encargan de estar atacando a los barcos. Digo, a mí sí me suena bastante curioso esto. Aseguran que o sugieren que estas técnicas de caza son parte de una especie de cultura transmitida por generación en generación. Pero lo que llama la atención es por qué específicamente esas orcas tienen este extraño lenguaje. Ya ha habido 700 reportes de barcos atacados, incluyendo algunos de ellos que han sido hundidos. Fíjense nada más. O sea, sí es algo ya muy, muy tremendo, ¿no? O sea, y que hay muchas teorías ahí del por qué lo hacen, que se están aprendiendo a cazar y que llevan a las crías a cazar y utilizan los barcos para enseñarles a cazar. ¿Quién sabe? Hay varias teorías ahí muy interesantes. Otras que dicen que están jugando, ¿no? Lo que han sugerido algunos científicos es que lo que han hecho algunos es detener el barco, apagar los motores totalmente, dejar todo en silencio, y las orcas como que golpean más y se aburren y se van, aparentemente. Pero muchos lo que hacen es lo opuesto, les empiezan a golpear y empiezan a correr más rápido, y las orcas como que se emocionan más, como si fueran un perrito, ¿no? Y empiezan a seguirlas con más ganas y atacan muy duro, ¿no? Bueno, ha habido hundimientos, como les digo, ¿no? Este hallazgo aseguran, revolucionando la comprensión de la inteligencia y la cultura que llaman ellos y comunicación de las orcas. Aseguran que pues este estudio ha demostrado y pide más protección para las culturas propias del mundo animal, como lo que se vive entre las orcas. Aseguran que van a estar investigando el origen, el cómo se dio este nuevo lenguaje, para tratar pues de entender un poquito más del comportamiento de las orcas, ¿no? Los otros asuntos también importantes de lo que pasa en el mundo. Fíjense que continúa el apagón allá, el apagón de internet allá en Irán. O sea, lo que pasa en Irán pues se queda en Irán básicamente, porque no está, es muy difícil que salga la información. Hay un alentamiento hacia lo que es el internet, incluso de Starlink, ¿no? Tienen una especie de tecnología que según es rusa, y que pues no permite observar, pero ahorita que estoy yendo para otro lado, acá está, y que no permite que salga mucha información a través de Starlink. Hemos visto pues desde que se dio el 8 de enero, que es cuando empiezan a atacar ya directamente a la población de manera directa por parte de las autoridades, se ha visto cómo se ha silenciado toda esta zona. Irán mantiene bloqueado el acceso al internet prácticamente en todo el país. Ya son 300 horas en la que hubo un aumento de internet por picos, pero inmediatamente empezaron a cortar, según lo que dice NetBlocks, que ha confirmado la restricción según sus mismos datos de tráfico de información. Las fuentes internas informan que hospitales y morgues en ciudades como Kormabad o Arak o Guargan enfrentan una escasez alarmante de bolsas para cadáveres, porque simplemente pues es tremendo. Las fuerzas de seguridad están controlando los accesos a hospitales y las morgues. Entonces ahí guardia revolucionaria, policías, militares,
en las morgues, en los hospitales. Entonces es muy difícil también pues que la gente vaya y reclame su cuerpo. Y luego aparte les querían cobrar hasta $7,000 por llevarse a su familia. De 5,000 a $7,000. Una cantidad exorbitante que pues la inmensísima mayoría no tienen. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó una sesión urgente para este viernes con el objetivo de abordar la represión extrema, pero pues, como siempre, nada más son recomendaciones, ¿no? Pues ya no les pegues, ¿no? Ya no les dispares, ¿no? Ya, ¿no? Es todo. Incluso con las amenazas de Trump hacia Irán, es más, yo creo que hasta parece que las aceleró los ataques a la propia población, porque pues no se ve un giro, no se ve como que, es que ya dijo Trump que los iba a atacar y entonces ya se van a portar buena onda. Pues no ha sido así, al contrario, parece que se han acelerado más los ataques contra la población y pues no se ve que esa ayuda prometida llegue. Donald Trump usó el término ahí va la ayuda, no ha sucedido, y el mismo heredero, Reza Pahlavi, el hijo del Shah, pues también les dijo lo mismo, ahí va la ayuda, pero pues la pregunta es ¿cuándo? Sí que se han visto agentes, digamos, dentro de supuestamente militares y miembros de la Guardia Revolucionaria que supuestamente están pidiendo a los compañeros que ya no dejen, que no ataquen a la gente y que se les volteen pero pues también se sabe que aquellos soldados o de la guardia que no atacan o no disparan a la población, les disparan a ellos, los fusilan ahí mismo. Entonces, pues están entre, ahora sí que la pistola y la pistola, por así decirlo, ¿no? Los mismos que quieren un cambio de la misma guardia, de los mismos militares, pues los restringen inmediatamente, los atacan, los reprimen absolutamente, ¿no? Entonces sí está muy complicado lo de Irán, ojo con ese tema. Y bueno, pues vámonos a los comentarios. Advierten de una super tormenta, esto en Estados Unidos. Vamos a los detalles y también a lo que está pasando en el mundo. De entrada, vean ustedes el fenómeno. Aseguran es histórico lo que viene para Estados Unidos y bueno, pues también afectará a México, evidentemente a Canadá. Vamos con los detalles de lo que dice el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, en el que aseguran que es un movimiento pues que hace historia en ese sentido. La emergencia invernal de esta tormenta se aproxima con un potencial, aseguran, catastrófico. Esas son las palabras que utilizan. Y esto viene para los próximos días, el día 23, 24, 25 y 26 de enero. Aquí ya les habíamos comentado que veíamos un fenómeno pues muy duro para los veintitantos, ¿verdad? De enero. Pues bueno, esto lo confirma ya el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta va a impactar estados como Texas, que les mando un fuerte saludo a la comunidad que nos ve por allá. También va a afectar estados como Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia. Las 2 Carolinas de los Estados Unidos también serán afectadas. Ciudades que ya tienen alerta roja, chéquense cuáles son: Dallas, Atlanta, Charlotte, Oklahoma City, Little Rocks, entre otras ciudades. Ahorita vamos a platicar también de lo que está pasando en Memphis, en Nashville, en Raleigh, en distintas regiones de Estados Unidos, porque aseguran, bueno, está tremendo. Saludos también a los que nos ven en Argentina, en España, en Colombia, en México. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos pues con los detalles. Loquísimo lo que está pasando el día de hoy con Estados Unidos y con la participación de Donald Trump allá en Davos, en Suiza. Una serie de comentarios que ha hecho que dices tú, de verdad alucinante lo que está pasando. Vamos ahorita a los detalles de eso, pero de entrada vamos rápidamente a la alerta de lo que está pasando en esta tormenta invernal que, pues bueno, vemos imágenes en las que se observa el sur de Texas con temperaturas de hasta menos 18 grados para los próximos días. Así que atentos, amigos que nos están viendo en distintos puntos de Estados Unidos. Es que miren, hasta en Chihuahua, por ejemplo, se van a tener temperaturas ya cercanas a los -1, -2 grados centígrados. O sea, para el norte de México también va a haber temperaturas muy frías para los próximos días. Pero de entrada creo que tenemos que irnos pues a esta parte, ¿no? A toda esta situación, digamos, dicen ellos, histórica. ¿Cuáles son las zonas y a qué se refieren con esta anomalía climática? Se ha identificado un sistema invernal de dimensiones históricas denominada como tormenta Fern.
La amenaza, aseguran va a sepultar algunas regiones de nieve y de heladas que van a traer también mucho hielo para las carreteras. Regiones también del sur de Estados Unidos aseguran van a tener temperaturas pues que van a romper récords. Y aseguran que la parte del sur de los Estados Unidos no está con la infraestructura preparada para este tipo de temperaturas. Por eso la advertencia. Los informes previenen de esta triangulación de datos entre el Servicio Meteorológico Nacional y las predicciones meteorológicas avanzadas citadas por distintos servicios meteorológicos privados también. Está el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y los servicios privados que también pues, han advertido de esta tormenta. Vamos, que todos están de acuerdo que lo que viene está fuerte, está tremendo. Lo que nos enfrentamos, dice el reporte, no es solamente un temporal de invierno, sino un desafío sistémico a la resiliencia de las naciones modernas que se viven ante la parte norte del planeta, que están teniendo tormentas como lo que vimos en Kamchatka, en Rusia, que también ha sido histórico. La capacidad y el potencial colapso de infraestructura en la parte sur de los estados puede darse. Acumulaciones de hielo que van a ser de varios centímetros aseguran que esto cruza la línea roja del clima en cuanto al tendido eléctrico, en cuanto a la capacidad de ciertos tipos de árboles que no van a soportar ese frío. Históricamente en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur, se vive lo que llaman el llamado Sun Belt, que es como el cinturón del sol, ¿no? Que va desde Florida, pues prácticamente hasta Arizona, ¿no? Toda esa parte de los estados del sur. Bueno, pues en las próximas 90 horas esto va a vivir una situación, sobre todo en lo que es la parte de Texas, Nuevo México, Arizona. Incluso, por ejemplo, hacia esta zona de Mississippi, de la misma Alabama, de Luisiana, Arkansas, ni se diga. O sea, la parte norte de Arkansas, temperaturas de menos 19 grados centígrados. Evidentemente, pues tremendo. El evento trasciende que, va a estar representando lo que es un potencial choque económico, ya que algunas arterias de las más importantes, como la I-20, que es una zona muy importante en cuanto a carreteras, van a estar bloqueados. Van a ser 4 días seguidos de paralización de aviones, de carreteras. O sea que prepárense, porque son 4 días que pues desafían a muchos estados, a muchas ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, el centro de Texas podría registrar temperaturas bajo cero aproximadamente durante 60 horas, mientras que en el norte del estado van a permanecer debajo del punto de congelación hasta 90 horas, o sea, la parte norte de Texas, por ejemplo. Más para darnos una idea de cómo viene el fenómeno. El impacto aéreo, por ejemplo, las aerolíneas ya anticipan que va a haber cancelaciones masivas, que las autopistas también de la I-10 y la I-20 podrían volverse intransitables por varios días. La potencial caída de árboles, porque hay árboles que simplemente no soportan esta condición. Por ahí he estado viendo algunos reportes de algunos meteorólogos, como el de Dylan Federico, que pues asegura que dice, o compara la preparación que hay que tener con la preparación que hay que hacer con un huracán. O sea, agua, alimentos, gasolina, ropa térmica, en el caso del frío, ¿no? Proteger las mascotas, las plantas, etcétera. O sea, que pues pide una preparación importante, ¿no? No se confíen, por favor. Ya nos tocó reportar algo similar hace unos años y miren, estuvo muy, muy duro. Hubo gente de Texas, por ejemplo, que no se prepararon, tuvieron que andar quemando muebles. Algunos lamentablemente fallecieron intoxicados por andar quemando muebles dentro de casas que no están preparadas, o sea, no tienen chimenea. Y prendían fuego adentro de las casas. Entonces, imagínense ustedes. Por eso, pues prepárense. Es más, están abriendo refugios, obviamente, en los que si tu casa no está lista, no está preparada, vete al refugio, ¿verdad? Los planes de emergencia aseguran, los gobiernos estatales, locales ya desplegaron operativos, incluso ya están cortando árboles que saben que no van a resistir, que los ven ya muy debilitados, para evitar que colapse y que le pegue a alguien. Empresas eléctricas se están alertando que podrían tomar días en restablecer los servicios eléctricos si es que se llegan a dar apagones. Podrían tardar días en poder... ¿Por qué?
Porque imagínate que te pega el apagón el primer día de los 4 días que van a estar con esas temperaturas, pues obviamente van a tardar varios días en arreglarlo, porque va a estar las condiciones muy complicadas, ¿no? Por eso insisten, prepárense con la ropa especial, con todo lo que se tenga que tener para evitar situaciones de riesgo. Proteger las cañerías, los techos, cargar las baterías, tener refugio térmico obviamente. Pues vamos, que se busque prepararse. Esa tormenta podría ser una de las más disruptivas de los últimos 30 años. O sea, a nosotros ni siquiera nos había tocado comentar algo de este nivel, nomás para que nos demos una idea, ¿no? O sea, sí es un tema problemático, superior a lo que se vivió hace unos años, en que ya comenté, pues que hubo personas en Texas que empezaron a poner fuego ahí en sus casas porque pues no hallaban de otra manera de calentarse. Entonces, cuídense, por favor, tomen esto en serio. O sea, puede ser la peor tormenta en los últimos 30 años, así es algo pues muy relevante, digamos, ¿no? Ustedes ya vieron el mapa, ya vieron dónde va a estar. Es 23, 24, 25, 26, son 4 días de fenómeno muy fuerte. Y estamos a 21. Entonces hay 22, 20, o sea, al menos tenemos un día, o tienen un día las personas que están ahí, que están bajo esa condición, tienen un día para prepararse perfectamente, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos aquí tratamos siempre de avisarles cuando vemos condiciones muy tremendas. Vámonos a otros asuntos también importantes de lo que pasa en el mundo. Fíjense lo que está pasando en la Unión Europea con esta cancelación ya de a tiro. Ya no llegaron a acuerdos. Los legisladores de la Unión Europea han congelado el acuerdo comercial que se tenía con Estados Unidos. Y esto no creo que le vaya a gustar mucho a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque pues, al final de cuentas así es como fue recibido allá en Davos. O sea, mientras él iba llegando allá, pues ya en Europa le estaban cancelando el acuerdo comercial. Dijeron, a ver, así con eso no se puede negociar. O sea, no se puede negociar con la soberanía, no se puede negociar con las amenazas, no se puede negociar con los intentos incluso pues, de tomar las cosas a la fuerza. Así no se trabaja con los socios. Esta onda de querer poner aranceles no es parte del acuerdo. No se pueden poner aranceles porque rompe el acuerdo simplemente. Y bajo la legalidad, pues simplemente el acuerdo se ha roto. Lo que se tarda en lograr estos acuerdos. Legisladores europeos han detenido totalmente el pacto comercial con Estados Unidos tras los nuevos aranceles vinculados con la exigencia de Trump de comprar Groenlandia. Según lo que confirman en exclusiva, el Parlamento Europeo habría advertido ya a medios de aquel país que esto iba a suceder, pero muchos creían que nada más era una amenaza, que no iba a suceder. Y el día de hoy salen los del Parlamento y dicen, pues ya se decidió suspender de manera formal el tema del acuerdo comercial pactado en 2025 entre la Unión Europea y Estados Unidos. Los eurodiputados argumentan que las nuevas medidas arancelarias simplemente están bajo la violación del acuerdo y con eso simplemente se concluyen las concesiones que se tenían para Estados Unidos. Y ojo que si empiezan a cancelarle los servicios, o sea que se agarren con todo el tema de servicios, cancelándole o poniéndole, subiéndole impuestos, las cosas tal vez se van a poner más complicadas para muchas empresas de Estados Unidos. Este problemón, pues lo generó el mismo Trump. El presidente del Comité del Comercio, Bernd Lange, y los líderes de grupos del PPE, del SID y de Renew apoyaron la congelación del proceso legislativo, sumándose a la institución de otros partidos, de otros grupos que también habían pedido lo mismo. Los jefes de Estado y los gobiernos del bloque europeo se reunirán el día de mañana para preparar una respuesta todavía coordinada de qué van a hacer ante lo que llaman este chantaje comercial. La votación suspendida formaba parte de un proceso de ratificar formalmente el pacto, que aunque ya estaría funcionando, el pacto se iba a ratificar este verano. Pues bueno, esto ya también quedó suspendido.
Con el regreso de Trump al poder, Europa ha ido preparándose algunas herramientas de política exterior más agresiva para reaccionar cuando esto sucediera, y pues ya lo están aplicando. Ahí están, bueno, los eurodiputados, pues bueno, cancelándole todo eso. Y no solo eso, o sea, es que la situación se ha ido escalando a niveles pues sorprendentes. Se llegó a ver, por ejemplo, una Giorgia Meloni, pues lanzando este mensaje. Vamos a escuchar un poquito del mensaje que lanza la primera ministra de Italia. Una primera ministra que, por cierto, se ha llevado normalmente muy bien con Trump, pero ante esto pues fue muy clara. Vamos a escucharla. Questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere il ¿Qué dice la primera ministra Giorgia Meloni? Dice lo siguiente: la OTAN dice, haciendo referencia a lo que dice Donald Trump, dice que la OTAN no es nada sin Estados Unidos. Bueno, dice Meloni, perfecto. Entonces Europa cerrará todas las bases de Estados Unidos, romperá todos los acuerdos comerciales y también de una vez boicoteará McDonald's, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, como diciendo, a las empresas de Estados Unidos. Si Washington quiere hablar como si la protección fuera un favor hacia Europa, pues Europa puede responder también como un socio de influencia, no como un dependiente que pide permiso. Y sinceramente este tono, pues la verdad, ante esta situación, ante lo que se está viviendo, pues era necesario que algún político lo dijera, ¿verdad? Porque parece que todos le dicen, sí señor, lo que usted ordene, y en esta ocasión pues sale una Giorgia Meloni a decir, a ver, esto pues puede tomar un giro distinto. Se puede boicotear, se pueden romper los acuerdos y se pueden suspender todas las bases estadounidenses en Europa. Ojo con ese tema, ¿eh? Esto va a empezar a encender los focos rojos dentro de Europa definitivamente. Y en una de esas, pues, va a haber presiones internas también en Estados Unidos, porque al final de cuentas, 80 años tardaron en tener, digamos, todo ese poder dentro de Europa. Pero eso no significa que no se pueda romper. Y parece ser que en un solo año de Donald Trump se va a romper toda esta alianza. Una alianza que costó décadas de formar y que en un solo año se puede echar a perder, o se está echando a perder, si no es que muchos dicen que esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, que ya está echada a perder la relación Europa-Estados Unidos. Eso, pues bueno, lo veremos, pero todavía hay algunas voces que quieren ser más tranquilas, pero hay otras que ya están muy molestas. Y dentro de esto, pues también hay un mensaje que me llama mucho la atención. Es este mensaje que se lanza de parte de China en la misma Davos. Pues hay participantes también de otros países, de otras regiones del mundo. Y bueno, pues curiosamente le aplauden bastante fuerte vamos a decir, al mensaje que lanza China desde pues un punto en el que se vive mucha incertidumbre. ¿Qué hace China? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a escuchar. Dice, mientras Donald Trump amenaza a sus aliados con aranceles y apropiaciones territoriales, ellos están hablando, dice, que no se debe de dejar que se dé la ley de la selva. Dice, los fuertes no pueden aprovecharse de los débiles. Y bueno, pues lo que ofrece o lo que deja entrever en los comentarios, pues es ofrecer certidumbre, ¿verdad? Al menos es el mensaje, ¿verdad? Ahora que pues habrá que revisar sus políticas comerciales, que suelen ser muy duras y muy problemáticas para todos los países, ¿no? De parte de China, ¿no? Pero ante el mensaje que da, muy respetuoso, digamos, ante toda esta locura que estaba pasando, pues la gente que estaba en Davos, pues se lanza ahí aplaudiendo, ¿no? Evidentemente, pues habría que revisar muchas cosas también en los acuerdos comerciales con China, ¿no? Pero digamos que llamó la atención este mensaje, ¿no? Evidentemente. Ahora, vamos a otros asuntos, vamos a otros temas también importantes. Nada más de mostrarles esta imagen muy tremenda. Esto es dentro de Rusia.
según lo que reportan, un sistema S-400 y se dispararon a sí mismos. O sea, los rusos, no es un ataque ucraniano en esta ocasión, simplemente pues que los sistemas de misiles de S-400, un sistema muy conocido de parte de Rusia, pues empezó a activarse y a dispararse a sí mismo. Empezó a lanzarse misiles hacia una zona donde había automóviles. Al parecer no hubo víctimas, pero pues sí pérdidas comerciales, como pueden observar. Pues bueno, la defensa aérea se había activado porque detectaron drones que iban dirigidos a una zona donde tiene una refinería de petróleo que se llama Akilpix, que está a unos kilómetros de ahí. La refinería está muy cerca, entonces el sistema detectó que venían drones ucranianos, salen los misiles, pero por alguna razón pierden sentido y empiezan a caer dentro pues de este estacionamiento de unos edificios. Así que pues bueno, también un tema pues curioso, digamos, de esto que ha estado pasando en los últimos días, ¿no? Madam Kelly, you are not happy with this answer, I suppose, of Mark Rutte, that we need Donald Trump in European. No estoy contento con el comentario de Mark Rutte, el jefe de la OTAN, que asegura que también necesitamos a Trump. Asegura el mismo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, que no necesitan a Donald Trump, que no necesitan a Estados Unidos. Esto, bueno, haciendo referencia a la OTAN. Dice, no me satisface esta respuesta de que necesitamos a Donald Trump en la Unión Europea. Asegura también, Polonia ganó a los soviets y a los bolcheviques. Finlandia ganó con los soviéticos y los bolcheviques. Japón y Afganistán le ganaron también a la Unión Soviética. Vamos que pues evidentemente no es tampoco necesario, como lo ha planteado una y otra vez Donald Trump. Dice, estamos preparados en nuestros países para asegurar nuestra independencia, aunque sí necesitamos de relaciones geopolíticas, pero sobre todo las europeas deben de ser más fuertes, asegura el mismo Karol Nawrocki. Y miren lo que dice en este tema, lo que dice el mismo presidente finlandés, ¿no? El presidente de Finlandia también da un comentario. Porque todo esto tema de lo que quiere vender Donald Trump a la OTAN es que lo necesitan para defenderse de Rusia. Y pues dicen los países, pues no necesariamente. Chéquense lo que dice el presidente finlandés. Vamos a escuchar. Look, what has Russia achieved in the past 4 years? Dice que ha logrado Rusia en los últimos 4 años en la guerra con Ucrania. Dice, ¿qué es lo que ha logrado? Logró el 20% de Ucrania, la tiene ocupada, pero tiene más de 1 millón entre fallecidos y heridos, más de 1 millón de soldados. La esfera de influencia ahora está reducida. También una economía rota totalmente, la inflación del 30%, las tasas del 16%, un crecimiento cero y las reservas de petróleo totalmente agotadas. Dice, ni siquiera habrá dinero para poder pagar a los soldados. La OTAN se hizo más grande. Ucrania se convirtió en europea o está en ese proceso. Y Europa aumentó masivamente el gasto militar. El gasto de defensa ha aumentado impresionantemente en Europa. Entonces, pues, ¿qué es? Después de 4 años, ¿es acaso una Rusia más fuerte? ¿O ahora es una OTAN y una Europa más fuerte? La pregunta, pues, que también tiene un doble filo, porque voltea también hacia lo que está pasando por parte de Donald Trump. Y Donald Trump, pues el día de hoy hizo varios comentarios y todo el mundo se pregunta si este es el fin o el principio del fin de la OTAN como se conoce, al menos ahora. Vamos a algunos de los puntos que dice Donald Trump el día de hoy. Well, we appreciate all of the cooperation we've been giving. Tocó varios temas, entre ellos dice Donald Trump que las autoridades de Caracas, pues una vez que terminó el ataque y captura de Maduro, llamaron y dijeron, hagamos un trato. Más gente debería hacer eso, como advirtiendo que si no hacen un trato con él, pues les puede pasar algo más, ¿no? Una forma agresiva de hablar del tema de Groenlandia y de lo que está pasando en la misma OTAN. También otro comentario que llamó la atención es lo siguiente, vamos a escucharlo. And then after the war, which we won it big without us
Right now, you'd all be speaking German and Si nosotros, sin Estados Unidos, dice, ahora mismo estarían hablando alemán. Esto lo dice en Suiza, un país pues en el que uno de los idiomas principales es el alemán, precisamente. Entonces, bueno, totalmente incómoda la situación del comentario. También otro comentario que llama la atención, y es que le ha estado pegando duro constantemente a los canadienses y a Mark Carney, el primer ministro canadiense. Dice lo siguiente, Donald Trump, al respecto. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Le dice, Canadá existe o vive por nosotros, dice. Asegura que la cúpula dorada va a defender también a Canadá. Canadá recibe muchas ventajas, dice, por cierto, deberían de estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro y no estaba tan agradecido, pero debería estar agradecido con nosotros. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Omar, la próxima vez que hagas declaraciones, dice el presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues dentro de todas estas situaciones, dentro de este aislamiento que está generando Trump, pues obviamente también ha estado comentando sobre el tema de Groenlandia, ¿no? Y hay una serie de comentarios confusos porque confunde Islandia con Groenlandia. Vamos a escucharlo. They'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, Y bueno, ahí dijo Iceland en lugar de Groenlandia o Greenland. Y repitió varias veces a Islandia, ¿no? Dice el presidente Donald Trump, aparece confundido en el discurso que da del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Dice, no sé si la OTAN nos apoyaría, no nos apoya en el caso de Islandia, se los aseguro. Nuestro mercado bursátil tuvo la primera caída ayer, porque no es la primera caída, por cierto, por culpa de Islandia, dice. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero, pero esa caída es significativa comparada con la que ha subido. O sea, que ha subido más que caído, supuestamente, ¿no? Eso al menos es lo que argumenta Trump en este comentario en Davos. Y es que empieza a hacer ruido esta situación. Esto que estamos viendo es la cantidad de bonos que hay de los Estados Unidos en otros países. Ven ustedes la cantidad que tiene Japón. Impresionante. Impresionante. Los bonos del tesoro están repartidos en todo el mundo. Y si los países, por lo que está haciendo Trump, por lo que tú quieras, los utilizan y los venden, al final de cuentas esto podría generar un problema catastrófico en la economía de ese país. Ayer les comentamos que un fondo de pensiones llamado Akademiker Pension, que es un fondo danés, va a vender todos los bonos del tesoro que tienen. Dice, ya no son negocio, ya no está generando dinero y aparte está generando mucho riesgo, así que vendieron los bonos del tesoro. Si esto lo empiezan a aplicar los países europeos, nada más fíjense el Reino Unido cuántos tiene, China cuántos tiene, ¿sí? Pero hay otros países que igual no suenan tan fuerte como Bélgica, ¿sí? Como Luxemburgo, y vean la cantidad. Con que ellos vendan, ni siquiera tienen que vender todo, con que vendan la cuarta parte, uno de ellos ya te genera un problema económico bastante duro. El fondo afirmó que las finanzas estadounidenses ya no son sostenibles debido a la débil disciplina fiscal, un dólar debilitado y la presión sobre Groenlandia no está ayudando. Los países europeos poseen 3.6 trillones de dólares en bonos del tesoro y el 40% de todas las tendencias extranjeras. Si otros países siguen el ejemplo y empiezan a deshacerse de sus bonos del tesoro, los rendimientos dispararían en elevados costos de endeudamiento. Básicamente la deuda que ya tiene Estados Unidos sería muchísimo más costosa, impagable. Sería una implosión económica durísima si esto llega a pasar. Entonces, al final, esos son los equilibrios que hay en el poder, digamos, en estos momentos. Y ante un posible conflicto, ante una situación de riesgo, pues se vería primero una caída, un colapso económico también tremendo, ¿no? Dentro de todo esto, hay otros comentarios que han estado surgiendo. En una entrevista, por ejemplo, con News Nation, dice lo siguiente, vamos a escuchar un poco de esto. Le preguntan sobre el arma sónica que habría usado supuestamente allá en Venezuela.
y asegura y confirma a Donald Trump que tienen pues una serie de armas, sin especificar cuáles son. Simplemente dice que tiene armas que nadie más tiene, que nadie conoce, y que bueno, pues es un tema que no dejó muchos detalles, simplemente que sí usaron el arma sónica, o sea que sí usaron un arma distinta. No especifica exactamente si fue la sónica o cuál, pero que pues por eso fue el que lograron ese movimiento supuestamente en la base militar donde estaba Maduro. Hay otros reportes que aseguran que en la realidad hubo un acuerdo con Rusia, por eso una semana antes se salieron de ahí, y por eso también todos los radares rusos no funcionaron ese día. O sea que pues también hay otras versiones de esto, pero bueno, así las cosas con lo que está pasando con este posible potencial principio del fin de la OTAN como se conoce al menos ahora. Ahora, sí que ha dejado varios temas en el asunto de Groenlandia que también llaman la atención, en la que ahora dice que no va a usar la fuerza, que por qué no es necesario, que por como quiera la van a entregar a Groenlandia, básicamente dice. Vamos a escucharlo. Thank you, press. Thank you, press. Everyone, thank you, press. What prompted you to take military off the table for Greenland? Thank you, press. Thank you, press. We'll all see what happens. The military's not on the table. I don't think it'll be necessary. I really don't. Okay. I think people are going to use better judgment. They'll use their best judgment. Lo militar no estará, digamos, en la mesa. El ejército no está sobre la mesa. No creo que sea necesario. No es que diga que no lo vaya a usar. Dice que no cree que sea necesario. Pero bueno, esa es parte también de los comentarios que hace al respecto. Obviamente pues, fue una de lo que más le preguntaban, ¿no? Vamos a otros asuntos también importantes. Otras banderas rusas, pero aseguran que son rusos que no quieren pues que opere Rusia dentro, que Crimea debe ser independiente. Bueno, una serie de comentarios muy llamativos en toda esta discusión, debate que se está haciendo internamente y en la que pareciera, al menos es lo que parece, que Ucrania quisiera liberarse. Eso sería un tema muy interesante, evidentemente. Uno de los problemas, y es que tienen rato que han estado teniendo su falta de suministros de cosas básicas y la gente ya ha estado generando pequeñas protestas, pero no habíamos visto una tan masiva. O sea, sí se ha visto desde hace ya meses que hay un descontento por la falta de suministros básicos y esto podría, pues evidentemente, extenderse aún más por lo que está pasando. Entonces, entre esto que está pasando, entre pues que el conflicto no parece tener un avance como quería, porque al parecer Rusia tenía un acuerdo con Estados Unidos para que se negociara favorablemente para Rusia ciertos territorios, cosa que claramente no sucedió, y menos en un año en el que la participación de Estados Unidos en cuanto a armas ha sido mínima. O sea, se cayó la participación de Estados Unidos, ha sido más que todo pues inteligencia, pero ya no armas, ya no cosas que pues tenían prometidas, algunas sí han entregado, algunas no, pero que estaban prometidas desde hace más de un año. Fuera de eso, pues ha sido mínima la participación. La carga se está yendo ahora pues más hacia Europa. Y es que se ve cada vez más acercamientos de Rusia con Estados Unidos. Miren, nada más, esto es un ejemplo, ¿no? Esto que vamos a ver. Vean esto. Ahí está la congresista republicana Ana Luna, que está partiendo el pastel con la figura de Groenlandia. Pero lo que llama la atención no es eso, que es controvertido si ustedes quieren. Ok, es controvertido. Pero aquí están varios miembros del Congreso republicano, pero a un lado, el personaje que está ahí a un lado, ese que va a hablar ahorita en un momento, es un personaje rumano, que dice, bueno, ¿y qué tiene que ser un personaje rumano? Nada más que es un personaje rumano, ese que está ahí. Vamos a escucharlo. Jürgen is from Greenland. We met him at international events. Este personaje, este rumano que está hablando ahí, desde hace tiempo que se sabe que es un agente ruso dentro de Rumanía y que es, bueno, totalmente aliado a Vladimir Putin. ¿Qué hace con congresistas republicanos este personaje? Él es el líder del partido rumano de extrema derecha prorruso AUR, conocido desde hace tiempo como un agente ruso. ¿Qué hace cortando pedazos de Groenlandia?
con republicanos. ¿Qué está pasando ahí? Evidentemente es un tema alucinante en el que, miren, la mayoría de la población de Estados Unidos no tiene ni idea de lo que está pasando. Porque pues está tan polarizado y tan politizado que ya pues se ha perdido la capacidad de análisis en ese sentido por mucha población. Y pues nada más siguen ciertas particulares formas de comunicación de medios en los que pues no les van a contar esto, ¿no? Evidentemente. Entonces están a ciegas, ¿no? Están viviendo la realidad a ciegas ante una situación pues que cada vez es más evidente, ¿no? En la que parece surrealista, ¿no? O sea, de verdad que es que se vive un momento bien surreal y lo sorprendente pues es que los que tendrían que enterarse de esto ni cuenta se dan. Pero bueno, así las cosas en este tema. Vamos a otros puntos también importantes. Por otro lado, el presidente Trump asegura que muchos presos de Venezuela han sido liberados, según dice él. Pareciera que quiere justificar las acciones de Delcy Rodríguez, en la que asegura que muchos presos han sido liberados cuando se sabe que han sido una minoría. Donde las mismas organizaciones que están confirmando toda esta situación se han dicho que han sido muy pocos los liberados y prácticamente han sido más que todos los extranjeros. Según han asegurado el gobierno de Delcy Rodríguez, que han sido 406 los excarcelados, incluso siguiendo la narrativa del régimen chavista, pues esos 406 excarcelaciones no llegan ni a la mitad de los que deberían de ser. Y la confirmación de estos 400 pues es muy mínima, o sea, más o menos se calcula que son de 100, 150 los que verdaderamente habrían excarcelados, sacado de la cárcel, presos políticos. Lo que se asegura es que pues son más de 900 y otros que hablan de más de 1000 los que están en la cárcel. Entonces, pues evidentemente no han ofrecido la lista, o sea, no han ofrecido la lista detallada, el desglose de esos presos que supuestamente han liberado. Lo que sí se ha observado es que están ahí las familias pues pidiendo que regresen a sus familiares y no lo han hecho. Hay una situación muy desesperante para las familias en Venezuela que no les liberan, pero mientras tanto Donald Trump ahora les está limpiando la cara, les está lavando la cara al régimen que pues al final de cuentas ahí sigue, ¿no? Se llevó a Maduro, pero pues el régimen sigue tal cual. Entonces, pues bueno, ese es un tema pues, que para aparentar está muy bien, pero pues, que no tiene una situación importante, un giro importante para la población venezolana. A excepción de lo que pueda venir a futuro, que ojalá que sea muy positivo, de verdad que se le desea lo mejor en ese sentido, pero los cambios que se requieren pues todavía van muy lento. Mientras tanto, lo que llama la atención el día de hoy es lo que está pasando allá en Corea del Sur, en el que ya se advierte, pues hay un giro en contra de estos políticos que han estado pues queriendo llevar a Corea del Sur prácticamente pues a una situación de riesgo, ¿no? Hay que recordar que pues el ex primer ministro de Corea ha sido condenado. En esta ocasión pues llama la atención que se da otro comentario, otra condena respecto a lo que está pasando en aquella pues en aquella región del mundo, ¿no? En la que pues tanto el ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo ha sido enviado a la cárcel para estar en la cárcel 23 años, ¿sí? Hay que recordar que tenía el presidente, que es el presidente Yoon Suk Yeol, que va a estar 5 años en la cárcel y posiblemente le puedan hacer otros cargos, pero ahorita va a estar 5 años en la cárcel por haber declarado una ley marcial, ¿se acuerdan? Declaró una ley marcial y después supo pues que era para que no le investigaran por actos de corrupción y que esto pudo haber llevado a una guerra con Corea del Norte. Pero el ex primer ministro también habría participado en esto. Está el presidente y el ex primer ministro. El ex primer ministro de Corea del Sur pues habría de ser ya condenado, ya es oficial el día de hoy, a 23 años de prisión.
por su fallida imposición a la ley marcial declarada por aquel presidente Yoon Suk-yeol. Entonces, los dos a la cárcel. Evidentemente, pues es parte de lo que se vive en Corea y pues muy interesante, ¿no? La verdad, y cómo se ha dado esta situación. Pues siguen chocando la OTAN y Donald Trump, y en este caso la OTAN contradice a Donald Trump por el tema de Groenlandia. La OTAN asegura y reafirma que la Groenlandia puede aplicarse el artículo 5. O sea que sí entrarían en defensa ante cualquier situación o cualquier invasión que se le haga a Groenlandia los países de la OTAN. La isla de Groenlandia pertenece a Dinamarca y su estatus como territorio autónomo ha sido, porque lo que decía Donald Trump es que si alguien ataca o invade Groenlandia, nadie va a entrar a defender a Groenlandia, ¿no? Y vamos a tener de vecinos a Rusia o a China, ¿no? Ese es el argumento que tiene Trump. Ya le dijo la OTAN a eso es falso totalmente. La OTAN, el secretario general de la OTAN, respondió a esta situación y aseguró que Groenlandia sí está protegida por el artículo 5 de la OTAN. El tratado asegura que no hay duda que cualquier país, que todo el país de la OTAN, todos los países de la OTAN, defenderían inmediatamente cualquier invasión ante cualquier país. O sea que Groenlandia sí establece que está protegido. Eso está bajo... Lo sabe Donald Trump, evidentemente lo sabe, pero pues no le ayuda a su narrativa, así que no lo dice. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Solo se ha activado una vez en la historia, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Donald Trump defiende que el control de Groenlandia fortalecerá a la OTAN, pero dice, pues no fortalece a la OTAN porque la OTAN, o sea, porque Groenlandia ya es de la OTAN. O sea que no cambia absolutamente nada en ese sentido, así que no se justifica por ningún lado la toma de Groenlandia, al menos es lo que se comenta. Y bueno, otro asunto que también llama la atención, fíjense nada más lo que está pasando con Israel, porque no se veía este movimiento desde el alto al fuego que se ha dado entre Groenlandia, entre Israel y Gaza, en este conflicto que se puso en este alto al fuego en una serie de fases que, aunque no se han cumplido al 100%, pues más o menos se han intentado cumplir hasta ciertos puntos, y evidentemente pues las cosas están cambiando. Ahora mismo Israel ha ordenado la evacuación de familias palestinas en el sur de Gaza, específicamente en Bani Sahuila y el este de Yan Yunis. Ese es el primer movimiento de este tipo que se observa desde el último alto al fuego, que fue en octubre. Desde octubre no se veía este tipo de movimientos por parte de Israel. Las fuerzas de defensa, la FDI, arrojaron una serie de panfletos por aviones, pasaron por aviones y iban soltando panfletos para que los residentes abandonaran la zona de manera inmediata. Los mensajes estaban escritos en árabe, en hebreo y en inglés. El texto decía lo siguiente: mensaje urgente, la zona está bajo control de las FDI, deben evacuar de manera inmediata, lo que muchos interpretaron como un aviso previo a una operación militar en esa zona. O sea, va a haber algo ahí, según lo que advierten. Las autoridades israelíes confirmaron el lanzamiento de panfletos, pero niegan que estén forzando el desplazamiento de los palestinos. Lo que alegan es que buscan evitar que los civiles crucen la línea de seguridad entre Israel y Hamas. Eso es lo que aseguran. Los residentes y fuentes de Hamas afirman que Israel estaría expandiendo progresivamente la línea amarilla. El punto es que no se ponen de acuerdo en lo que está pasando, pero lo que sí es que se confirma el lanzamiento de panfletos. No se confirma que las familias ya estén saliendo, todavía eso, por lo menos yo no tengo la confirmación, habría que ver. Sí se sabe que algunas familias pues decidieron salirse simplemente para evitar el riesgo, pero no se sabe si realmente el movimiento fue total o no. O sea, eso ya será pues decisión de ellos. Pero hay 2 millones de personas en este momento con condiciones precarias, ¿verdad? Y básicamente viven en bajo carpas, en un frío tremendo y en condiciones pues muy complicadas, ¿no? Hay desconfianza ahorita. La gente, o sea, los civiles, digamos, en Gaza desconfían de Hamas, o sea, desconfían de ese grupo terrorista y también desconfían de Israel. Entonces, pues están entre la espada y la espada, por así decirlo, ¿no? O sea, sí está complicada esta situación, evidentemente.
Vámonos a otros asuntos también importantes. Está a punto de reiniciar el día de hoy. De hecho, yo creo que ya debe haber reiniciado a esta hora, a esta altura. Debe haber reiniciado esta planta nuclear. Según lo que reportan, esta sería la planta nuclear que estaba, por cierto, pues en pausa. Esta sería la planta nuclear más grande del planeta, ¿sí? Y desde el 2011 por allá se quedó como en pausa. El reactor de la central japonesa ubicada en Niigata vuelve a la actividad luego de obtener la aprobación gubernamental pese a persistir una división social sobre el riesgo de la energía atómica en esa región. La planta de energía nuclear Kashiwazaki Kariwa, considerada la mayor planta del mundo, con capacidad potencial para iluminar ahora sí que una buena parte de ese país, se prepara para reiniciar la operación el día de hoy. Esto será por primera vez desde 2011 que cuando se da el desastre nuclear de Fukushima, bueno, pues esta se puso en pausa. En aquella fecha ya pasaron pues más de 10 años, ¿no? Y pues ahora está activa, ¿no? Esto lo anuncia TEPCO, que tras recibir la autorización final, pues ya planea retirar las barras de control después de las 7 de la noche de hora japonesa. Entonces pues ya ahorita ya son más de las 7, así que pues debe estar ya activa en este momento, ¿no? Muy pues controvertida la situación, pero pues ya está, ¿no? Ya está activa. Ya no hay vuelta para atrás. En este momento se está entrando en un punto de no retorno. Es un punto ya de inflexión. Estamos hablando de que o cae el régimen o cae el régimen. Básicamente esa es la actitud. Y es que a pesar de las miles de personas que han perdido la vida, miles de personas, y eso el gobierno ya admite que son varios miles. O sea, admiten ellos que son varios miles, aunque la admisión de ellos es de alrededor de 3,000 personas, aunque hay otras cifras también que han filtrado ellos mismos, hablan de 5,000, pero las cifras reales son muchísimo mayores. Ya están hablando de cerca de 50,000 personas. Imagínense, 50,000 personas. Impresionante lo que está pasando en Irán. Y bueno, pues a pesar de todo lo que se ha intentado, a pesar de todas las cosas, pues bueno, evidentemente las cosas no les han salido al régimen. Ya están cansados y bueno, pues está buscando hacer un cambio. A pesar de que la ayuda, por cierto, nunca llegó, el cambio pues está haciendo internamente. La represión en este momento también ha tenido un movimiento muy extraño, un aliado, digamos, pues externo, digamos, bastante tremendo. Según lo que se informa, esta represión contra los iraníes, contra el pueblo iraní, la represión ha tenido un apoyo de inteligencia y no de Rusia. En esta ocasión no de Rusia, sino de China. Según lo que se advierte, la información satelital, la información de inteligencia en ese sentido tecnológica, por así decirlo, ha estado llegando a través de China. Según la investigación de The Times, revela que la represión sangrienta de Irán, esta represión máxima, ha sido o ha tenido un motor clave, el apoyo tecnológico de China. Esto gracias a cámaras inteligentes, a vigilancia digital importada desde Beijing. Las fuerzas del régimen han sofocado o han intentado al menos sofocar la revuelta nacional, aunque creo que pues a como se ven las cosas no les está resultando como ellos pensaban. Y bueno, pues se ve otra vez un amplio movimiento y ya en plan pues de tomar el país, básicamente. Exactamente, el acuerdo, hay que recordar que China e Irán firmaron un acuerdo ya en el 2021 que básicamente a partir de ese punto empieza la colaboración de tecnología de seguridad por 25 años desde este acuerdo, y desde entonces pues Irán ha estado recibiendo herramientas de vigilancia cibernética avanzada que le permite, por ejemplo, identificar y rastrear a los manifestantes con una precisión sin precedentes. Y bueno, según Roger Boyles, que es el que hace este informe, las autoridades iraníes pues han estado actuando con brutalidad. Aquí les hemos dicho, las imágenes son impactantes, donde están los manifestantes y literalmente de repente con armas pesadas les disparan pues las autoridades del régimen. Sí, han estado ahí, bueno, ustedes lo pueden checar en Twitter, está lleno de imágenes de cómo ha sido brutalidad, ¿no? Al máximo. Según lo que reportan en estos videos, pues se ha logrado contener hasta cierto punto hasta las semanas pasadas las tumultos, digamos, de la población enardecida.
gracias a todas estas imágenes. Ahora, hay que recordar que hay países como Corea del Sur, Dinamarca, Noruega, que luego Alemania, que cuando te venden armas suelen vigilar mucho que no vaya a caer en regímenes de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque hay una cierta ética, ¿no? Sí, claro. Pero lamentablemente hay países que pues no, les venden a quien sea y luego esas armas o herramientas de vigilancia pues se utilizan para aplastar una población. En este caso, la oscuridad digital también ha llegado con herramientas para alentar el internet o prácticamente desaparecerlo. Ya se habla de 300 horas en las que el internet no ha fluido con normalidad. Incluso el internet satelital se batalla. Hay que recordar también de esta iniciativa de seguridad global. China tuvo un desencuentro, un problema con los rusos hace poquito. Se sabe que no están contentos con la falta de acción que tuvo Rusia en el tema de Venezuela. Ellos querían que Rusia participara de alguna manera para proteger a este Maduro. Lo ven como una ficha caída, una ficha digamos que estaba de su lado y que ahora pues cayó debido a que aparentemente Rusia llegó a un acuerdo con Estados Unidos en la que los radares rusos no operaron el día de la extracción, por así decirlo. Aparte, una semana antes ellos se salieron, o sea, sabían que venía por ahí. En esta ocasión ha pasado lo mismo. Hace un par de semanas se salen de Irán como si ya supiera Rusia qué es lo que sigue, ¿no? Básicamente. Exactamente, y lo que es este eje entre China, Rusia y Corea del Norte, básicamente están teniendo un éxito en este modelo de vigilancia hacia la población con compañías como Hipson, Dashua y Tiandei, que no solamente venden este equipo, sino que también entrenan a los gobiernos autoritarios para el uso estratégico de eso. Bueno, el asunto aquí, o lo que se está observando, es un patrón en el que la represión llega y lo que creo que queda claro ahora con la población es que no hay otra opción más que, bueno, pues buscar, vamos a decir, hacer un cambio interno, ¿no? Básicamente lo que se está buscando, sobre todo en ciudades como Teherán, pues es observar pues todo esto que está pasando y evidentemente pues tomar acciones. Al final de cuentas son acciones ya no solamente de la población, sino que estamos hablando de gente que está dentro de la seguridad, gente que está dentro de los militares, o sea que ya hay grupos que simplemente pues están aparentemente saliendo. Ahora, otros grupos también ya del mismo, digamos, Congreso, el parlamento que tienen allá dentro de Irán, digamos, se han estado viendo movimientos hasta en el mismo hijo de Khamenei sacando un montón de dinero. Esto lo revelaba el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en el que ellos tienen la forma de estar viendo hacia dónde está yendo el dinero de temas de criptomonedas y también temas de dinero hacia el sistema financiero mundial, entre ellos el del Medio Oriente, y se dieron cuenta que cuentas que están ligadas al hijo de Khamenei se estaban yendo hacia hacia esa zona, ¿no? Hacia esa parte. Es evidente que algo se está moviendo, que se están saliendo del huacal, por así decirlo. Ya no creen que sea sostenible el régimen y muchos simplemente pues están pues simplemente haciendo de la suya, dando las últimas patadas, sacando lo último que puedan y pues yo me imagino que intentando defender las fortunas que han generado. Al final de cuentas, pues cada quien está bien. Son ya de las protestas oficialmente ahorita, que de las ciudades que han participado en las protestas son 207 ciudades. Estamos hablando de que prácticamente en todas las ciudades, todas las zonas rurales, o casi en todas, pues hubo protestas. Es que cuando ya veías protestas hasta en el pueblo de Khamenei, o veías protestas en esta ciudad sagrada que tienen ahí un montón de mezquitas, y cuando veías a los protestantes incluso pues destruyendo algunas mezquitas que están relacionadas al régimen, dices, es que ya la molestia es enorme, ya es algo irreconciliable y la fuerza ha crecido tanto que pues bueno, lo estamos viendo ahora mismo. Hay ya grupos armados también, esperemos que luego no vaya a pasar que un grupo radical también quiera hacer de las suyas, porque también, bueno, hay de todo, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que viene, pero también otro asunto que llama la atención, lo que está pasando con Dinamarca y con todo este tema de Groenlandia. Ahorita platicamos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos, en la OTAN. Bueno, hay un montón de cosas que platicar, así que vamos con eso. El que está haciendo también un movimiento extraño, en todo caso, pues es en Rusia,
que también se observa, anda haciendo sus movimientos, por así decirlo. El día de hoy salió en Rusia con este tema de la venta de Groenlandia, ¿no? Se metió el tema más de lleno, incluso le puso precio a ese país, bueno, a esa región, digamos, ¿no? Llámenle como quieran, pero vamos a escuchar un poco lo que dice Vladimir Putin en ese sentido. Pero le hizo un cálculo aproximadamente de unos, ¿qué son? 250 millones de dólares creo que quedó. Dice 250 mil millones. 250 mil millones. No, de 250 millones de 250. a 1.000 millones. Hizo el cálculo en base a lo que ellos vendieron a Alaska. Y claro, le sumó, dice él, la inflación. Le sumó la inflación, le sumó... le hizo el cambio a oro también. Ajá, y le hizo calculó que es más terreno que Groenlandia. O sea, Groenlandia es más grande que Alaska. Un poquito más, 450,000 kilómetros más. O sea, como que es una cantidad. Hizo el cálculo y dijo, miren, pues más o menos andará haciéndola ahí de agente inmobiliario, ¿no? Resulta. Y dijo, pues bueno, más o menos lo que podría salir entre los 150,000 millones de dólares. Y bueno, pues es parte, digamos, del echarle más leña al fuego en toda esta situación. Ahí dentro de lo que ha estado lanzando Rusia, otros comentarios, por ejemplo, hacia pues hacia todo el tema que tiene que ver con la OTAN. También en la Junta reaccionó al tema de la Junta de Paz en este video. Vamos a escucharlo, está en ruso, ¿no? Pero bueno. Asegura que pueden ellos dar $1,000 millones a la Junta de Paz de Gaza, pero con dinero que tiene bloqueado Estados Unidos, entonces que se lo den a ellos y luego pues ellos ya mandan los $1,000 millones hacia la Junta de Paz. Hay que recordar que Estados Unidos y Europa tienen activos congelados de muchos miles de millones de dólares de Rusia y que pues dice, pues cuando nos regresen ese dinerito, con ese dinero pues ya podemos pagar esa Junta de Paz, porque Donald Trump le está pidiendo a los países que participen que gasten $1,000 millones para reconstruir Gaza, un tema que pues también ha sido controvertido. Si quieres ser parte de esta Junta de Paz, tienes que donar, digamos, como país $1,000 millones hacia pues una administración que tendría Trump. Entonces sería dinero que que Trump decidiría en dónde ponerlo, básicamente. Entonces le vas a soltar aquí en su bolsillo, dice, un montón de miles de millones de dólares de un montón de países para que él decida qué cosas comprar para Gaza y qué cosas no. Imagínate tú la situación, ¿no? O sea, ahora sí que prácticamente ya nivel rey, ¿no? Den su dotación cada quien y pues ya yo me encargo ahí de administrar supuestamente, ¿no? Pues bueno, están haciendo sus movimientos los rusos, están haciendo movimientos los mismos chinos. Ahora, hoy también se estuvo alertando un movimiento allá en Japón, al rato platicamos de eso, de parte de Rusia. Vamos a varios temas, varias advertencias, porque hoy fue como un día de muchas advertencias. Vamos con eso. Por cierto, vuelve a lanzar una advertencia. Muchas gracias, por cierto, a Ana Hughes por las membresías. Muchas gracias, regaladas. Y a toda la comunidad que sepa que, bueno, todos los que nos apoyan, que sepan que ustedes son los que hacen sostenible este canal. Evidentemente también la gente que se suscribe. Muchísimas gracias por apoyarnos. Hay un tema muy interesante en lo que la nueva advertencia, la reiterada más bien advertencia que hace Trump, en el que le dice a los iraníes que se intenten quitar la vida, que básicamente va a desaparecer todo Irán. O sea, que todo Irán va a volar por los aires. Sí, va a estallar. Que todo Irán va a estallar. Sí. Yo creo que esos son más por sus miedos, o sea, son temores, porque al final de cuentas, pues él sabe, ya se la tienen jurada desde hace tiempo. Le han advertido que los iraníes, desde que mandó eliminar a Soleimani, dijeron que algún día se iban a vengar de eso. Sí, claro. Y más súmale lo del 12 de junio y súmale lo que está pasando ahorita, la presión que hay ahorita. Entonces, pues él sabe, y me imagino que inteligencia le va a estar reportando también, pues que hay sospechas de que quieran hacerle algo. Yo no dudo que los iraníes puedan estar haciendo algún movimiento, y él lanza una advertencia como diciendo, si me hacen algo, pues yo se los voy a regresar, pero el doble, ¿no? Por decir así, o mucho más grande, ¿no? Entonces lanza una advertencia muy curiosa. Exactamente, lo que dijo es, tengo instrucciones muy firmes, que si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la tierra. Eso lo dijo durante una entrevista cuando se le preguntó sobre... ¿Y lo había dicho ya? Sí, ya lo había dicho. Sobre generalmente lo que dice hoy, lo dijo hace un año y es como que repite. Ahorita está como en modo abuelo Simpson. Repite mucho las cosas, ¿no? Y pues bueno, advirtió la pregunta es que si tenía miedo ante las amenazas de Irán, porque bueno, Irán ha estado
pues haciendo amenazas también. Es un país que constantemente repite pues los mismos ataques, ¿no? Exactamente. Bueno, pues es la amenaza, ¿no? Básicamente que se avienta por ahí Trump en ese sentido. Sí, dijo, no deberían de hacerlo, pero les dejé la notificación que pase lo que pase, vamos a hacer estallar todo el país, vamos a hacerlo estallar por los aires. Y pues bueno. Así está el tema. Vámonos a otros asuntos importantes. También otro asunto que llama la atención es que Donald Trump, pues a la mera hora dice que no van a ir los aranceles, ¿no? O sea, que los aranceles no van y los mercados le mandan un fuerte mensaje en el que dicen, a ver, si no pones aranceles a los países, los mercados se van en verde. Si pones aranceles, los mercados se van en rojo. Es que es así de simple, así de sencillo. Y él lo sabe y me hace pensar en quienes estarán invirtiendo en esas bajadas, aprovechando comprar barato y luego después sube y pues lo venden caro. O sea, evidentemente aquí parece más bien una manipulación del mercado constantemente, en el que miren, aquí está el momento en que hace la amenaza a Europa por el tema de los aranceles, cae todo eso, y luego cuando Donald Trump dice que no, que siempre no, hace una llamada para cancelar toda esta situación y vuelve a subir el valor. No ha subido al precio que estaba, porque todavía hay desconfianza. Todavía no se recupera. Todavía no se recupera, pero dices tú, ok, en esta pérdida, dice, aquí hay gente muy, muy informada, en la que antes de que lo avisara, te ves esta subida. Sí. Esta subida es que compraron. Es que alguien compró fuerte. O sea, ¿quién fue el que compró en todo este movimiento? Sí, que ya sabía que al otro día iba a subir de precio. Entonces, aquí tendrá que estudiarse muy a fondo quiénes son esos privilegiados que están muy enterados y que pues en esta volatilidad constantemente pareciera que está volviendo esto en un mega negocio. Al rato platicamos de eso, por cierto. Ante esto, pues también dijo Trump que ya llegó un acuerdo con la OTAN, que ya llegó un acuerdo con el tema de Groenlandia y que le van a garantizar pues que China y Rusia no van a entrar a Groenlandia. Así que pues bueno, todo arreglado aparentemente. Pero esto no es tan así, ya que Dinamarca está desplegando una unidad élite dentro de Groenlandia. Según lo que reportan, Dinamarca oficialmente ya está preparando a la población para una posible crisis fuerte en Islanda, sin decir que es una invasión, pero todo el mundo sospecha de eso porque de repente ya nomás llegó el gobierno de Groenlandia y dijo hay que prepararse, e insiste en que se tiene que adquirir pues todo lo que sea para supervivencia, y al mismo tiempo manda una unidad élite a ese lugar. Sí, y bueno, esta es la primera vez que se llama Comando Ártico Danés, la primera vez que estos especialistas de la Unidad de Fuerzas Especiales de Jaeger Corpston operan en la costa Bluesville, una de las regiones además más agrestes de lo que es Groenlandia, y este despliegue responde pues a reforzar su presencia en el Ártico en el contexto de lo que se está viviendo, y que sí, obviamente se tiene que proteger más porque sí existe una posibilidad que haya un ataque por parte de otro país. Y cualquiera que sea, en paralelo, la fragata danesa que se llama Peter Wismons también está participando en un ejercicio militar que se llama Arctic Endurance, que reúne a varios países europeos y que comenzó la semana pasada también en Groenlandia, de acuerdo con las cadenas danesas que están transmitiendo esta información. Y bueno, el gobierno de Groenlandia difundió el día de hoy, miércoles, una nueva guía destinada a la población para afrontar posibles situaciones de crisis, cosa que ya se empezó a hacer en otros países europeos también ante la posibilidad de una guerra. Y bueno, según se explica por parte del ministro de autosuficiencia, que se llama Peter Borg, el documento es básicamente una póliza de seguro en la que se espera no tener que recurrir. O sea, es una cuestión de prevención, de saber qué hacer. Por ejemplo, almacenar alimentos, agua por 5 días, así como armas de caza, tenerlas preparadas, de munición, pesca, y bueno, tener todo ante la posibilidad, por ejemplo, de cortes de energía de diferente duración. Fíjense que, bueno, en Rusia empieza a lanzar un movimiento hacia Japón, y esto, bueno, pues obviamente puso en alerta a ese país. La tensión entre Rusia y Japón ha ido subiendo de tono en los últimos años, pero en esta ocasión Rusia realiza un patrullaje con, pues, incluso bombarderos nucleares. Aquí estamos hablando pues de que es un movimiento evidentemente que preocupa cada vez más a Japón, porque pues a final de cuentas esta zona, esta región en la que comparten, pues tienen ahí una vecindad, y luego aparte acá tienen islas que son vecinos básicamente, que están pegaditos, ¿no? De hecho hay algunas islas ahí pues en las que pertenecían a Japón, y luego Rusia las tomó en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero pues ahí hay cementerios incluso pues de japoneses. Todavía había gente japonesa que antes, ciudadanos japoneses que iban y visitaban esas islas
en plan de llevar tributo a sus antepasados. Ya eso está prohibido, ya en Rusia no les permite entrar desde ya hace varios años, desde que básicamente empezó la guerra con Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un patrullaje con bombarderos estratégicos nucleares, los Tu-125MS, estos sobre aguas neutrales, pero pegadito a la orilla donde ya pertenece a Japón. Aseguran que estos vuelos se extendieron por 11 horas y tuvieron escoltas también de los famosos jets Su-30SM y 35S, según lo que reportan esta aviación de largo alcance, y según lo que dice la defensa, pues bueno, son movimientos que se ven como una especie de advertencia por parte de Rusia a Japón. Ya en diciembre pasado, un portamisiles Tu-95MS y un bombardero estratégico Hong-6K participaron también en una patrulla cerca del Mar del Este, y pues también lanzó la alerta a Japón. En esta ocasión, estas cercanías de movimientos militares rusos pues obviamente ponen en alerta a ese país. Y por cierto, ya que estamos en eso, también un tema que llama mucho la atención el día de hoy, una publicación de The Wall Street Journal en la que aseguran pues que Estados Unidos va por Cuba, ¿no? O sea que Estados Unidos estaría planificando ir por ese país o hacer al menos un cambio de régimen. Según The Wall Street Journal, habría informado que la administración de Donald Trump durante su mandato buscará activamente un cambio de régimen en ese país. Según lo que se sabe, pues se intentaría, digamos, como influir o hacer algo, no se sabe exactamente qué, para que el régimen ya acabe por colapsar y que pues se inicie algo nuevo, algo distinto. La cosa es, bueno, también ver qué quisiera la gente, ¿no? O sea, qué quisieran los cubanos. Sería muy interesante observar, porque sí hay un descontento evidente desde hace mucho tiempo, pero o sea, cómo quisieran, digamos, cómo ven su futuro, ¿no? Sería muy interesante qué quieren, ¿no? Hacia adelante en esta movida que se estaría haciendo. También es para aprovechar esta debilidad de que pues ya no estarían recibiendo todas las ayudas o apoyos que venían de Venezuela. Un tema que llama mucho la atención es que también la idea de la administración de Trump es hacer este cambio antes de que termine este 2026. O sea, tiene que ser súper rápido, y obviamente esto significa de alto riesgo y con objetivos muy definidos. Según la nota de Wall Street Journal, muestra que hay una línea dura en la política exterior que consiste básicamente en posturas del presidente hacia ciertos regímenes autoritarios en América Latina, y también obviamente la influencia de Marco Rubio. Y bueno, este tipo de operaciones implican, por ejemplo, intervenciones diplomáticas y posiblemente encubiertas, que bueno, siempre han tensado mucho la relación entre Estados Unidos y Cuba, pues desde los 50, ¿no? Desde que lo tomó Fidel. Pues sí, básicamente desde que entró al poder, ¿no? Bueno, pues así están las cosas, ¿no? En este sentido, pues me encantaría saber la opinión de la comunidad cubana, tanto los que están dentro de Cuba que nos ven como los que están en Florida. Pues sería importante sus comentarios. Vamos a otros asuntos también importantes. Hay una, nada más antes de ir actualizando lo que está pasando ahí en Siria, y con un tema de los kurdos y toda esta situación, ya pues está ahí todo un novelón tremendo, porque pues que si los kurdos se van a unir, que si no, que si sí, todos los días pues cambia. Pero mientras tanto, lo positivo, digamos, es que hay un alto al fuego entre el ejército sirio y los kurdos, que en teoría los kurdos se van a unir, se van a pues digamos convertirse en parte de una unidad del gobierno de Siria, pero al mismo tiempo pues hay algunos que se niegan a integrarse con los sirios, y ahí es donde se pone complicado. Los kurdos pues están en un dilema, porque los que no están de acuerdo solamente van a tener 4 días para o sea, Siria les está dando 4 días a los kurdos para aceptar la integración. Mientras pues ya avisó Estados Unidos que ya no va a ayudar a la SDF, o sea, a este grupo kurdo que pues antes era pues muy conocido su apoyo, ¿no? De parte de Estados Unidos, las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que son kurdos en el norte, en Alepo. Y bueno, pues ¿qué está pasando ahí? Bueno, según el comunicado del gobierno sirio, ellos dicen que habían llegado a un entendimiento con el SDF, que son los kurdos, para diseñar lo que llaman un plan de integración para la provincia que se llama Hasaka, o correr el riesgo de que las fuerzas estatales, o sea, el gobierno de Siria, ingrese a 2 ciudades controladas por el SDF. El gobierno también anunció un alto al fuego 4 días, que son los 4 días que tienen como para pensárselo, que bueno, ya corrieron 2, que eso fue el martes, sí. Y dijo que había pedido al SDF
que presentara el nombre de un candidato para asumir el papel de asistente de ministro de Defensa en Damasco, como parte de la integración. O sea, los quieren ya integrar dentro del gobierno para pues también controlar un poco la zona, ¿no? Exactamente, y que no haya tantos grupitos que controlan, sí. O sea... Sí, bueno, también que tengan un representante en el gobierno me parece correcto, ¿no? Sí, o sea, que esa también era una de las cosas que pedían los kurdos, de tener representación. Bueno, pues parece que la van a tener. Vamos a ver si esto... Si la aprovecha. Si esto se aprovecha, si esto va bien o no, pero sí está, pues evidentemente, ahorita con muchísima tensión, porque si esto no se arregla, pues puede generar problemas. Y pareciera que, digamos que los kurdos han perdido pues el apoyo total de Estados Unidos, porque el día de ayer me parece salía Trump o hoy a decir que bueno, que el presidente Ahmed al-Shara pues que está haciendo un trabajo extraordinario, que bueno, sí tiene que trabajar mucho, pero básicamente ya no habla de los kurdos, no habla del trabajo del gobierno. Y bueno, dentro de este nuevo arreglo, pues obviamente también hay negocios. O sea, sí. Estados Unidos lo que está buscando, y Donald Trump específicamente, es la reconstrucción de Siria. Donde haya reconstrucción, donde haya dinero para inmobiliarias, para crecer, para construir, ahí le está metiendo durísimo. Aparte que pues también trae el arreglo con los países del Medio Oriente sunitas, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. O sea, todos estos lugares que tienen muchísima relación con el dinero, con el petróleo, con los negocios, que eso es pues lo que más le interesa en toda esa área. Y pues eso potencialmente a Siria le pudiera beneficiar, digamos, de una reconstrucción a estar a las, ¿no? A los intereses nada más de Bashar al-Assad, pues digo, creo yo que pudiera ser interesante. Ahora será pues que sea posible que se reintegren, que se unan esos grupos. Bueno, pues todo va a depender que no entren en grupos radicales, ¿verdad? Como influyó Hezbollah dentro de Líbano a través de Irán. Eso es lo que tienen que cuidar, que no se les metan grupos, ya sea por iraníes o ya sea de ahí. De ahí sí está muy limitado, porque ellos, los kurdos precisamente, son los que han logrado ponerles un alto, y los mismos de al-Shara pues también son enemigos tanto de los chiitas como también de los mismos, pues del Estado Islámico, y todos esos grupos de Al-Qaeda. Todos esos grupos han traído broncas últimamente con ellos, precisamente porque pues los han ido corriendo. Vienen cosas interesantes para Siria, ojalá que sean positivas. Vámonos a otro asunto importante. Importante movimiento que hace Japón en este momento, en el que, bueno, Sanae Takaichi, la primera ministra de la historia de Japón, habría declarado ya la disolución del gobierno de Japón. Esto es un movimiento que es obviamente permitido y legal cuando simplemente está como que medio el Congreso tan dividido que no llegan a soluciones, que no llegan a nada. Entonces hacen esta disolución de la Cámara de Representantes, se disuelve en 2 días, y entonces la gente vuelve a votar, vuelve a elegir quiénes van a ser los representantes, y pues a como quede, ya con ellos negocia, ¿verdad? La propuesta es que hay una primera ministra distinta. Entonces en esta primera ministra nueva, por así decir, trae sus propuestas, dice: oigan, yo no puedo gobernar con estos congresistas porque no se ponen de acuerdo. Pues vamos a ver si el pueblo decide pues apoyarla. Ella sabe que sí. ¿Por qué? Porque ha sido muy popular desde que entró. A pesar de que había desconfianza en un principio, les parecía que su ministro de Economía era alguien que era bueno, digamos, que era moderado, porque ella es media locuaz, es media aventada, digamos, es muy intensa en sus temas. Entonces de repente les daba un poco de temor esa parte. Pero curiosamente ha sabido muy bien manejar esa intensidad para, por un lado, decirle a China: oiga, pues con ustedes quiero negocios, pero al mismo tiempo, si tengo que pelearme por Taiwán, sí me peleo con ustedes. Y eso a China no le gustó nada, pero le disparó la popularidad internamente a Japón, y ella ya no le ha seguido con ese tema, porque claramente pues fue una estrategia, ¿no?, interna, y sí, pues a lo mejor posicionarse de manera más clara, ¿no? También con el tema de Rusia, pues parece que por algo la llaman la mujer de hierro, ¿no? La mujer de hierro japonesa, una persona que pues yo creo que pudiera tratar de sacarlos de como punto medio ambiguo en el que no sabías si realmente van a tener capacidad de defensa con Corea del Norte, con Rusia, con China. Y en esta ocasión pues parece que ella trae ideas más marcadas en ese sentido, pero sin olvidar la parte de los negocios y la parte de la diplomacia. Entonces como que hasta ahorita al menos los puntos han sido más
más o menos neutrales en ese tema, ¿no? Y con la ayuda también de Corea del Sur, que Corea del Sur, el nuevo presidente, pues ha sido muchísimo más diplomático y él es el lazo ahorita entre China y Japón. O sea, es el que está haciendo, pues supuestamente esta mejora de relación entre esos países. Pero bueno, Japón hace movimiento. Vámonos también a otros asuntos porque hay... ¿No los viste hace poquito tocar la batería los dos? Sí, los vi. Creo que los pusimos aquí. El presidente de Corea del Sur, primer ministro, y la primera ministra. Sí, bueno, ella es la que sabe, pero él ahí le aprendió rápido. Sí. Por cierto, pues hay un tema tremendo tanto en Venezuela como en Alemania. Primero vamos a lo que pasa en Alemania porque pues una mujer habría sido capturada, habría sido detenida porque se sospecha sería espía. En esta ocasión pues aseguran que es para Rusia. La presunta espía habría pues estado en contacto con la embajada rusa, ¿no? Exactamente, es una mujer con ciudadanía alemana y ucraniana que fue detenida el día de ayer en Berlín. Esto en base a una orden de un juez por instrucciones del Tribunal Federal de Justicia bajo la sospecha que actúa como un agente de espionaje ruso y que ha estado transmitiendo información militar, que bueno, no es raro, hay muchísimos casos así. Esta sospechosa ha sido identificada como Iona W. y fue aprendida por el agente de la Oficina de Investigación Criminal o la BQA. También registraron su vivienda, así como inmuebles relacionados con ella y con otros 2 acusados que todavía están en libertad en Brandenburgo y en Renania-Palatinado, allá en el oeste de Alemania, y en Múnich, en el sur. Según el informe, la Fiscalía del Estado de Alemania, en un comunicado, a la mujer se le imputa el delito de haber actuado a favor del servicio de espionaje de otro país en base a un artículo y pues bueno, ha sido detenida como agente secreto. Y por otro lado, en Venezuela, Delcy Rodríguez pues ya es oficial que va a visitar Washington. Fíjense nada más, Donald Trump habría pues invitado a la que llama presidente encargada y pues a pesar de que sí que el día de hoy Estados Unidos criticó muy fuerte que no han liberado a los prisioneros. Por un lado, dijo él, ya están haciendo un trabajo, pero por otro lado, pues se lanzó un mensaje oficial diplomático de parte de Estados Unidos diciendo, a ver, falta mucho por hacer, no se está haciendo suficiente. Se calcula que son más de 1,000 presos políticos y no llevan apenas 100, o sea, entonces, pues, como que Trump se está encargando más como de la parte diplomática, aunque el servicio diplomático de Estados Unidos está poniendo presión aparentemente a... Exactamente, pues bueno, se supone que tiene previsto visitar Washington, pero todavía no tiene ni fecha ni día. Habrá que ver cómo va a estar. Este anuncio sobre el viaje de Rodríguez, por cierto, se produce pues en un momento de muchas tensiones. También de que ya vio a María Corina Machado, que bueno, el día de ayer él le aseguraba que la quiere en el equipo de transición y todo esto, pero bueno, Trump sigue respaldando este gobierno. Ha sido pues muy bueno para sus intenciones. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa, si se da o no esta reunión. Exactamente. Aquí estaba este comentario de Estados Unidos en la OEA, donde hablaba sobre eso. Dice Estados Unidos que está preocupado por la lentitud de la liberación de presos políticos y las continuas violaciones de los derechos de ciudadanos a Venezuela. Esto a mí me parece correcto que no se quite el dedo del renglón, porque ok, o sea, Trump está acá haciéndose como el diplomático con Delcy Rodríguez, pero la presión debe continuar, porque sí, lo que nos han contado desde Venezuela y lo que se puede ver, pues es que la represión ha seguido, los presos ahí están, o sea que va muchos problemas que simplemente pues ahí continúan y no por quitar a Maduro ya se solucionaron de un día para otro, ¿no? Eso también pues queda muy claro. Vámonos pues a otros temas, otros asuntos importantes. Fíjense que hay un mensaje en el que muestran estas publicaciones por parte de los nuevos poderes que se han filtrado por un miembro del Congreso de los Estados Unidos, en el que se mostraría un memorando filtrado por la misma administración de Trump, en la que se revela cómo van a darle más poder a los de ICE, y básicamente este memorándum violaría la Constitución de los Estados Unidos, ya que
permitiría que entren sin orden judicial los del ICE a casas. Imagínate tú, según lo que reportan, se filtra, se revela que la administración de Trump autorizó a agentes del ICE a entrar ilegalmente a la fuerza a viviendas de todo Estados Unidos sin orden judicial. Esto no solamente sería ilegal, sino también viola la Constitución de Estados Unidos y socava la protección de la Cuarta Enmienda. O sea, ojo con ese tema porque mucho cuidado, sí, está poniéndose muy, muy raro todo eso. Y pues la gente, y sobre todo el estadounidense que conoce sus derechos y todo eso, y que está armado, sabe que pues puede hacer acciones, puede tomar acciones, y en una de esas pues puede ser peligroso a que se vaya a convertir esto en una situación todavía más grave. Vamos a ver si esto se confirma en el sentido de que se vaya a dar ya, porque estas son filtraciones, hay que esperar pues a ver si esto se va a empezar a dar, pero ojo con ese tema, ¿no? Hay que estar muy atento.